trae a tu pantalla mental la memoria de ese momento donde se abrió la puerta, saliste por la puerta y te golpeaste. ¿Hay forma de saber si una persona tiene el alma fragmentado? Sí, claro. En psicología, en psicopatología y en psiquiatría se le conoce como disociación. Dos críticas importantes a la psicología y a la psicoterapia. Mucho de lo que actualmente se practica en psicoterapia se encuentra desalmada. Y la segunda crítica es que pareciera ser que esta psicología y esta psicoterapia también se encuentra descorporizada. Nuestro estómago tiene un espíritu que es el Po. Nuestros pulmones tienen un espíritu, la vejiga. Entonces estamos habitados por espíritus. El cuerpo no es la cárcel del alma. La cárcel del alma es el cuerpo acorazado. Yo creo que no es suficiente, pues, No. con la terapia psicológica. No. Donde termina la psicología, empieza la espiritualidad. Entonces yo acompaño a desbloquear las fuerzas autocurativas de tu cuerpo. La teoría del embudo plantea que nuestro cerebro es una antena, pero que nuestros lóbulos prefrontales operan como un embudo que no nos permite conectarnos con el todo. Bienvenidos a su podcast Despertar del Nahual. Que la estrella interior que tenemos nos guíe en esta conversación y estamos aquí con una persona muy interesante. Su trabajo es muy interesante porque nos habla de esos traumas que aún tenemos en nuestro cuerpo y que se reflejan, ¿verdad? Y me gustaría presentar aquí a Miguel Ángel Pichardo, ¿verdad? Así es. Muy amable que hayas aceptado la invitación, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Natal, muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu público. Aquí contento por poder compartir contigo, pues, este conocimiento, este oficio. No, yo te agradezco que estés, bueno, que tengas la disposición de compartir, ¿verdad? Este conocimiento con unas personas que ven este podcast, que apenas va iniciando, pero pues has tenido buena aceptación. Qué bueno. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, o más bien quisiera saber, ¿cómo es que el cuerpo guarda traumas que no se han sanado? Inclusive desde la niñez hasta de los antepasados, me cuentas. ¿Cómo es esto o cómo ocurre esto? Mira, actualmente yo le hago una crítica a la psicología. Dos críticas importantes a la psicología y a la psicoterapia cuando trata el trauma. Uno, pareciera ser que mucho de lo que actualmente se practica en psicoterapia se encuentra desalmada, ¿no? O sea, de alguna forma la psicología y la psicoterapia académica, bajo los signos, digámoslo así, del positivismo y del cientificismo, pues han llegado a este nivel de negación del alma. Y entonces entender únicamente, pues a lo sumo que hay una caja vacía ahí de la cual no podemos saber nada, y entonces lo que se ve son únicamente los comportamientos. Y la segunda crítica es que pareciera ser que esta psicología y esta psicoterapia también se encuentra descorporizada, ¿no? Esto es, se centra o únicamente en los procesos neurobiológicos del cerebro, pero no toma en cuenta al cuerpo. Cada vez más, especialmente desde el ámbito de las neurociencias, se ha empezado a poner el acento en el tema de que el trauma no se encuentra únicamente en el cerebro, sino que también se traumatiza otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el diafragma, el corazón, nuestros intestinos, el hígado, las suprarrenales, nuestros riñones, la vejiga, un sinnúmero también de cadenas miofaciales que abarcan desde los isquiotibiales, el psoas, el esternocleidomastoideo, pues un conjunto de músculos, de fascias, ¿verdad? Que se encuentran imbricadas y que también tienen una función de defensa y una función de memoria con respecto a
a la experiencia traumática. Y de alguna forma, pues yo vengo ya de ahí de una tradición, digámoslo así, un linaje espiritual, pues de curanderas, de la zona del Papaloapan, allá en Veracruz. Y en toda esa zona también hay como en toda Mesoamérica, hay una cosmovisión del cuerpo. Y en esta cosmovisión del cuerpo, pues nuestro cuerpo se encuentra habitado por diferentes espíritus. No espíritus externos, sino que nuestro cuerpo es inmanentemente espiritual. Entonces, por ejemplo, esto es algo muy similar a lo que ocurre en la cosmovisión de la medicina tradicional china. Nuestro corazón tiene un espíritu, que es el Shen. Nuestro hígado tiene un espíritu, ¿no? Que es el Hun. Nuestro estómago tiene un espíritu, que es el Po. Nuestros pulmones tienen un espíritu, la vejiga. Entonces estamos habitados por espíritus. Un poquito las visiones también mayas, celtales, tofolábales, hablan de algo muy similar, ¿no? Tenemos un nahual, tenemos un tonal, se encuentra también nuestro corazón, ¿no? Este corazón tiene representantes en todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Entonces, esta visión a mí pues yo he crecido con ella desde pequeño, y cuando empiezo a trabajar con personas que han vivido experiencias traumáticas, yo empiezo a reconocer que los primeros o las primeras psicotraumatólogas son las curanderas tradicionales, ¿no? Y un elemento importante de esta curandería tradicional consiste en recuperar el alma, que eso es una parte súper importante, recuperar el alma. Y la segunda es el alma acomodarla al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando una persona vive una experiencia traumática, hay una pérdida del alma. Vamos a llamarlo así, hay una fragmentación de diferentes niveles de nuestra alma. Eso que nosotros le llamamos memoria forma parte de nuestra alma. Por ejemplo, cuando alguien recuerda una memoria traumática, supongamos un accidente, ¿verdad? El hecho de que tú recuerdes ese accidente, ¿verdad? Nos habla de que tu memoria, una parte de tu alma némica, de tu alma memoria, quedó atrapado en ese lugar y en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ahorita que lo mencionas, cuando estaba pequeño, que serán unos 6 años, 7. O sea, me acuerdo vívidamente cómo es que íbamos por la carretera y, bueno, ya era un carro, pues no era un carro nuevo, era un carro viejito. Y ya con mi hermano yo iba en los brazos de mi mamá y de repente, pues como todo niño iba jugando, se abre la puerta, salgo yo del carro. Mi mamá alcanza pues, a sostenerme para no caerme en la carretera, pero aún así me golpeé aquí la parte de arriba de la cabeza. uh-huh. Y aún lo recuerdo vívidamente. Entonces, ¿quiere decir que ese recuerdo aún está ahí y no se hace nada? ¿O cómo? Por ejemplo, pues depende de cada persona. Okay. Habría que ver tu caso en particular. Pero, por ejemplo, esa experiencia que tú tuviste te pudo haber marcado. Okay. Pudo haber supuesto un antes y un después. Okay. Ajá. Cuando hablamos de que hay un antes y un después, es que hay algo de esa impresión que sobrepasa tus capacidades de regulación de tu sistema nervioso. Tu cuerpo, tu organismo se ve sobrepasada por esa cantidad de energía que tu cuerpo no es capaz de metabolizar. Okay. Entonces, cuando eso no se metaboliza, decimos que esa energía se queda ahí estancada. Esa energía actualmente sabemos que se encuentra en la célula, que se encuentra al interior de la célula y que se encuentra al exterior también de la célula, en la matriz extracelular. Okay. Entonces, esa memoria de ese trauma se graba como algo que llamamos el miedo celular. La célula es dinámica, se encuentra constantemente en expansión y contracción. El protoplasma de la célula, se encuentra en un ámbito acuoso,
se encuentra en ese proceso de expansión y contracción. Cuando tú vives una experiencia traumática, lo que hace tu célula es que se contrae. Pero si eso lo multiplicas por millones de células en tu cuerpo va a tender a contraerse. Esa contracción queda guardada como una memoria somatosensorial. Esa memoria somatosensorial queda guardada como un patrón de organización del cuerpo. Ese patrón de organización del cuerpo lo podemos observar en la postura del cuerpo, en la forma del cuerpo, en la forma de pararte, en la forma de sentarse, en las líneas de tensión que se van marcando en todo tu cuerpo. De alguna forma, quienes nos dedicamos a esta parte, llevamos también a cabo una lectura del cuerpo. Y nosotros podemos reconocer posturas de trauma. Por ejemplo, una postura de trauma es cuando una persona lo que hace es rotar los hombros hacia adentro, meter el pecho, sostener la exhalación, levantar los hombros, tensar el cuello, llevar la cabeza hacia adelante y tensar la articulación temporomandibular, ¿no? Esa es una. La otra es cuando la persona se colapsa y hace esto. Entonces, hay diferentes formas que podemos leer en qué etapa de este proceso de expansión y contracción de todo el organismo se quedó atorado el cuerpo. A eso nosotros le llamamos un bloqueo. Parte del trabajo que hacemos, aparte de la lectura del cuerpo, no solamente para identificar la globalidad de cómo está afectando el trauma en el organismo, es también identificar, fíjate que este es un concepto muy interesante, dónde se aloja el trauma, ¿no? Yo de pequeño tuve un problemita, que es que yo tenía sobresaltos nocturnos, sobresaltaba, hasta que una vez mi mamá me llevó con una curandera allá en su rancho en Veracruz, y esta curandera me curó del espanto. Okay. Entonces esa curandera, ¿verdad? Lo que hacía es que me hizo una limpia, después me puso en el patio, le dijo a mi mamá que me llamara, y yo iba hacia mi mamá, y venía esta condenada bruja, por atrás me decía, ¡ah! Y yo me espantaba. Claro. Y le decía a mi mamá que se cambiara de lugar, y yo iba con ella, y llegaba de nuevo por atrás, ¡ah! Y me espantaba, hasta que me dejé de espantar, ¿no? Esa experiencia para mí fue muy significativa, porque yo en la actualidad la utilizo. Yo hice una adaptación de esta experiencia de cura del susto y la llevé al ámbito clínico y terapéutico. Hay muchos pacientes que yo trato con experiencias de shock traumático donde utilizo una variante de esta técnica. Y lo que yo me he dado cuenta al practicar el susto en el cuerpo o la liberación del susto en el cuerpo es de que el susto, el trauma, se aloja en diferentes partes del cuerpo. Puede haber 5 personas que vivan un mismo accidente, pero cada quien va a alojar el susto o el trauma en diferente parte del cuerpo. Para eso, el terapeuta tiene que dialogar con el cuerpo del paciente. Yo tengo que hacer precisamente eso. Yo tengo que dialogar con tu cuerpo. Dialogar no en el término que utilizamos la palabra diálogo. O sea, no es un diálogo a través de palabras. Es un diálogo a través del movimiento, como una especie de espejo, ¿no? Entonces, a partir de ese diálogo, que tiene que ver con la proximidad, que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con el contacto, yo voy observando en qué parte de tu cuerpo se encuentra alojado el trauma. Muchas personas tienen alojado el trauma aquí, otros lo tienen alojado acá, en la base del cráneo. Otras personas pueden tener alojado aquí en la articulación temporomandibular. Algunas personas pueden alojar el trauma en esta parte de la garganta, ¿no? Otras aquí en la parte baja. Otros pueden alojarse en los hombros, otros en el pecho, otros en el diafragma, otros en el hígado, otros en el intestino delgado o en el intestino grueso o en el sigmoideo o en la zona pélvica. Otras personas lo pueden tener a lo largo de toda nuestra columna vertebral, en diferentes segmentos de nuestra columna vertebral. Otros lo pueden tener en los isquiotibiales o en el psoas o en los gemelos o en la planta del pie, ¿no? Entonces es algo que yo voy también evaluando a través del contacto, a través de la palpación, a través de la acupresión, a través de la sobada.
La sobada a mí me permite, y al paciente también, identificar en qué parte del cuerpo se encuentra el dolor. Hay 3 síntomas que nosotros identificamos en el cuerpo de que nos habla de memorias traumáticas. 1 es dolor, 2 es tensión y 3 es cansancio. O sea, dime, haz un escaneo en tu cuerpo y dime dónde sientes dolor normalmente. Aquí, en la espalda, en el estómago. ¿Dónde sientes tensión? Siento que constantemente traigo tensa la cabeza, traigo tenso los pies, ¿no? ¿Y dónde te sientes cansado? Siento como algo que me pesa en los hombros. Siento como si los pies me pesaran mucho. Siento como si la cabeza se me quisiera caer. Siento mucha pesadez en la parte de la espalda. Entonces, estos 3 síntomas para mí son muy importantes. Aparte de que la persona no sabe que hay más cosas que le duelen. O sea, tú puedes venir conmigo y me dices, Miguel, tengo una tensión aquí, un dolor en los hombros y un dolor de estómago. ¿Ok? Yo empiezo a sobarte tu cuerpo. Y entonces la persona se empieza a dar cuenta de que pues también le duele el entrecejo, que también le duele la boca, le duele. Salen otros dolores. Empiezan a salir otros dolores. Esos dolores muchas veces tienen que ver con algo que desde el punto de vista fisiológico se le conoce como puntos gatillo. Son, así le define el autor, pues un dolor exquisito que genera una respuesta de jump o de sobresalto. Es cuando te toca una parte del cuerpo y dices, me dolió mucho. Esos puntos gatillo generan una crisis a nivel metabólico, a nivel energético. Para sostener esa tensión, tu cuerpo tiene que extraer mucha energía de tu célula. En la célula tenemos la mitocondria, que es la que genera el ATP, el adenosíntrifosfato, que es lo que permite que se mantenga esa tensión. Por lo tanto, en esa crisis metabólica, las personas empiezan a gastar mucha energía en mantener esa tensión. Y esa ha sido una de mis grandes preguntas. ¿Cómo es posible que tu cuerpo pueda sostener un nivel de tensión improductivo, ¿verdad? Que se pareciera como a si yo te tocara tus hombros y te apretara, ¿no? O sea, pero nadie te está apretando. Sí. Es un dolor interno, es una tensión interna. ¿Cómo es que eso se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto nos lleva a un tema muy importante. Tu cuerpo se defiende. Cada vez que tú vives una experiencia traumática, tu cuerpo se va defendiendo. Esa defensa se incorpora como una memoria. A esa memoria de la defensa de tu cuerpo frente a una situación amenazante, Wilhelm Reich, un discípulo de Sigmund Freud, le llamó coraza caracteromuscular. Así como tu aparato psíquico se defiende ante una situación amenazante, por ejemplo, a partir de la disociación o a partir de un proceso de diferentes mecanismos de defensa, también tu cuerpo se defiende. Y nos defendemos con nuestros músculos, con la fascia, y defendemos especialmente el corazón, los pulmones y los órganos abdominales. Que son los, ¿cómo se llaman? Órganos. Van a ser los centros, ¿no? Exactamente, y van a ser nuestros centros emocionales. Okay. Entonces, claro, lo que empezamos a ver con todo esto es de que el trauma, cuando lo atendemos únicamente desde la perspectiva verbal, pues solamente estamos atendiendo aproximadamente el 15% de la memoria traumática, ¿no? Okay. El otro 85% de la memoria traumática se encuentra distribuida entre los músculos, la fascia, los tendones, los ligamentos, los órganos, los diferentes sistemas, incluyendo el sistema inmunológico y el sistema linfático, y otro tipo de procesos metabólicos que se van llevando a cabo en nuestro organismo. Claro, lo que siempre digo que, bueno, que sí es importante ir a terapia, ¿no? Ir con el psicólogo es importante, no se lo salten, pero yo creo que pues hace falta algo más, ¿no? O sea, siempre se necesita como que algo más, pues para sanar ciertos traumas, ciertas cosas, ¿no? O sea, yo creo que no es suficiente, pues, no. con la terapia psicológica. No. Donde termina la psicología, empieza la espiritualidad. Claro. No. Porque la espiritualidad nos brinda herramientas que la psicología no nos va a brindar. La espiritualidad nos permite conectarnos con el todo.
Ok. ¿no? Ese es un elemento importante de la espiritualidad. Y para conectarte con el todo, hay que aprender a entrar en trance. Mircea Eliade, uno de los grandes investigadores del chamanismo, hablaba precisamente del chamanismo como las técnicas del éxtasis. Entonces, todas las religiones tienen una dimensión espiritual. Claro. Porque, a ver, hay religiones que te puedes quedar únicamente en el aspecto ritual y ceremonial, Ujú. ¿verdad? Y social. Claro. Pero hay religiones, en ese sentido del religare, que te permite precisamente conectarte con la red, con el campo, con la fuente. Y eso no lo puedes hacer a través de tus lóbulos prefrontales. Eso lo tienes que hacer a través de tus lóbulos parietales. A través del trance, precisamente se va callando de alguna forma, se va suspendiendo la actividad de los lóbulos prefrontales y se van activando los lóbulos parietales. Esto permite que se lleve a cabo una serie de conexiones neuronales que permiten que la persona tenga una experiencia de pertenecer al todo. Hay una especie de disolución del ego y una sensación de pertenencia. Ok. Eso es una parte muy importante, porque el trauma, de alguna forma, trauma viene etimológicamente de la palabra herida o separación, ¿no? Entonces la religión nos vuelve a vincular. El trauma es lo que nos separa. El trauma es lo que nos separa de los otros incluyendo la naturaleza, de los otros incluyendo tu propio ser animal, ¿no? El trauma nos aísla. Ujú. Entonces, un elemento importante de la cura del trauma es volver a tejer, es surcir eso que se rompió, ese tejido que se rompió. Actualmente sabemos que ese tejido es un tejido energético, es la latiz, es este enrejado, este entramado de la vida, de la conciencia que todo lo impregna. Claro. Entonces, desde nuestra perspectiva, es muy importante volver a vincular a la persona con su comunidad, volver a vincular a la persona con la tierra, volver a vincular a la persona con la parte interna de su corazón y de su cuerpo, volver a habitar su cuerpo, porque es lo que nos preguntamos. ¿Dónde vive una persona que ha vivido trauma? En las ideas, ¿no? O sea, si tu cuerpo está traumatizado, tu alma no quiere estar en el cuerpo, porque Ujú. experimentas opresión, constricción, ¿no? Dolor, vergüenza, pena, ¿no? Entonces es importante liberar el cuerpo para que entonces tu alma pueda acomodarse dentro de tu cuerpo. Entonces el cuerpo, pues, viene siendo una parte muy importante de la espiritualidad. ¿Es correcto? No hay espiritualidad si no pasa por un proceso de liberación del cuerpo. Es importante liberar y despertar el cuerpo. El cuerpo no es la cárcel del alma. Ujú. La cárcel del alma es el cuerpo acorazado, Ok. ¿no? Por eso Sí, sí, vamos sí. a encontrarnos en muchas técnicas orientales vías de liberación del cuerpo, incluyendo el movimiento, la respiración, prácticas aquí en nuestra propia América que tiene que ver con esa liberación, como puede ser el temazcal, como puede ser la sobada, como pueden ser las hierbas, ¿no? Entonces, es importante liberar el cuerpo para que el alma pueda recuperarse y se pueda acomodar. Esa es parte, digamos, del oficio, del arte que nosotros realizamos desde esta perspectiva o desde esta cosmovisión ancestral que se le conoce como la sobada, ¿no? Ujú. Entonces, la sobada no es masaje, la sobada no es fisioterapia, la sobada no es quiropráctica, la sobada no es un masaje spa, que todo eso está bien, pues. Sí, sí, sí. A lo que me refiero es que la sobada trata precisamente sobre el cuerpo energético. ¿Y qué es lo que trata sobre el cuerpo energético? Recuperar el alma, liberar al cuerpo de esa coraza para que entonces el alma pueda estar ahí. ¿Qué significa que se libere el alma al nivel biológico? Que la célula puede expandirse. Cuando tú vives una experiencia traumática y esa memoria se queda ahí guardada, tus células empiezan también a llevar a cabo un proceso de inflamación. Ok. Esta inflamación pues da lugar a diferentes enfermedades autoinmunes. Y actualmente nos encontramos en una sociedad y vivimos con cuerpos inflamados. Un cuerpo inflamado es una mente inflamada. Un cuerpo inflamado por una mente inflamada no puede albergar una espiritualidad, ¿no?
Entonces, necesariamente tenemos, digamos, desde un punto de vista espiritual, tenemos que purificar el cuerpo. Y eso lo sabemos desde el bautismo en el cristianismo, desde diferentes prácticas de expiación y de purificación del cuerpo en diferentes religiones y tradiciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando quitamos a un lado el cuerpo de la vida espiritual, pues entonces tenemos una espiritualidad desencarnada. Así como tenemos una psicología desalmada y desencarnada, también podemos tener una espiritualidad desencarnada. No sé si sea verdadera o falsa, pero pronto no es completa, ¿verdad? Entonces, entender que nuestro cuerpo tiene alma, que nuestro cuerpo tiene energía, y que esa energía, que ese soplo que está ahí, es importante también cultivarlo como parte integral de una espiritualidad, vamos a llamarle así, una espiritualidad de la tierra, de conexión con la tierra. Te quería preguntar, ¿hay forma de saber si una persona tiene el alma fragmentado? Sí, claro. Mira, todo esto que en psicología, en psicopatología y en psiquiatría se le conoce como disociación. Hay escalas de disociación, ¿verdad? Es importante, pues bueno, el que tengas un síntoma de eso no significa que estés disociado, pero ya cuando empiezas a tener dentro de esas escalas muchos ítems donde tú dices, ah, sí soy, ¿verdad? Nos empieza a hablar de un tipo de nivel de disociación. Pero, digamos, ¿cómo podemos saber si una persona se encuentra con su alma fragmentada o disociada? Cuando la persona hay una sensación de no formar parte de. O sea, dice, es que mi cuerpo no es mi cuerpo. Esa sensación de que habito un cuerpo equivocado, o de que habito en una familia que no es la mía, o de que habito en una especie que no es la mía, o que habito en en un mundo que no es el mío. Eso es uno de los principales síntomas de disociación. Que se sienten no se sienten identificados con su entorno. No me siento humano, no me siento mexicano, mexicana, no me siento mujer, humano, hombre, no me siento terrestre. Siento humano, ¿no? así. Claro, ¿por qué? Porque y no significa que no sea lo otro, pues, Claro, ¿no? claro. Lo que significa es que hay un malestar ahí. Hay algo que no te permite acomodarte. Hay algo que no embona. Esa sensación de no embonar, de no poder salir y sentirte tú. Las personas que dicen, es que siento que no soy yo. Siento que hay algo que no me permite ser yo. Eso, como cuando la persona no alcanza a experimentar esa plenitud de movimiento, de expresión, de sensación interna, ahí estamos hablando de un tipo también de disociación. Y que no alcanza la paz también, ¿no? Ándale, por ejemplo. Entonces entramos todos estos temas de la ansiedad, la depresión, etcétera. Pero en el fondo no son enfermedades. Es un malestar. Es un malestar espiritual. Es un malestar existencial. Porque en el momento en que a esto le llamamos patología o psicopatología, lo que buscamos inmediatamente son remedios. Y eso nos va a llevar pues a los fármacos, a la pastilla. Nos va a llevar a únicamente atender el síntoma, ¿verdad? A gestionar la enfermedad. Pero no nos va a llevar al elemento radical, a la raíz de esto. ¿Y cuál es la raíz de esto? De acuerdo a muchas perspectivas espirituales, la ignorancia, ¿no? ¿Cuál es la principal enfermedad que tenemos? La ignorancia de no saber nuestro ser, no de conocerme, ¿no? Yo siempre les digo, eso que tú crees que eres, no eres tú. Sí está en ti, pero no eres tú. Tú eres más que eso que tú crees que eres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso que es más que yo mismo? Pues eso es inefable. No se puede diagnosticar. No lo vas a encontrar en un libro, ni en un libro de ingeniería espiritual, ni en un libro de enneagrama, ni en un libro de descripciones de la personalidad, ¿no? Eso es inefable. Eso solamente lo encuentras en el silencio, en el vaciamiento, ¿no? Entonces, ahí hay un camino que no es cognitivo, no es un saber. La ignorancia no tiene que ver con no saber, no haber leído tal texto o no conocer cierto autor. La ignorancia es no haber tenido esa experiencia de fusión con el todo y con la totalidad.
¿Y eso que te lo da? La quietud, el silencio, que te permite entonces entrar en contacto con esa experiencia del ser, ¿no? Y entonces eso es un elemento importante a nivel terapéutico. Yo le digo, así como hay una terapéutica de la palabra, cuando yo trabajo con el cuerpo, también llevo a cabo una terapéutica del silencio, porque esa terapéutica del silencio en sí es una terapéutica del sentir, del volver a reexperimentarte internamente. Claro. Sí, sí. Me gustaría preguntarte si existe una manera sencilla para que todos los que están aquí viendo este podcast puedan, no sé, empezar a liberar cargas, eh, para que se sientan más a gusto, tal vez consigo mismo, no sé. Mira, yo creo que, como yo le digo a mi hija, no hay nada que una buena respiración no pueda resolver. Respiración. Hay muchas técnicas, muchas metodologías Sí, claro. que te permiten trabajar con esto, ¿no? Quizás ahorita lo que podríamos trabajar es un ejercicio de respiración. Eh, para entender lo que vamos a hacer ahorita, hay que entender que cuando tú inhalas, activas tu sistema nervioso simpático. Ujú. Cuando exhalas, activas tu sistema nervioso parasimpático. Las personas que han vivido experiencias traumáticas, ¿verdad? Muchas de ellas vamos a tener dos tipos de respiración. Personas que únicamente respiran con su abdomen Ujú. y no mueven las clavículas, ¿no? Están acá y no logran mover su tórax. Que llenan la panza nomás. Solamente la panza se está moviendo y su tórax está inamovible. Ahí nos habla de un bloqueo a nivel diafragmático. Y la segunda, personas que únicamente respiran acá arriba. Y eso cuando ya les empieza a dar como ataques de pánico, angustia, ansiedad, ¿no? Los dos son por un problema, digámoslo así. Okay. ¿Por qué? Porque cuando la persona inhala más de lo que exhala, tú estás inhalando oxígeno, y estás exhalando dióxido de carbono. Si tú no exhalas, el dióxido de carbono se almacena en tu cuerpo. Cuando el dióxido de carbono, yo lo veo mucho en pacientes, que les cuesta trabajo exhalar y decir, ja, Ja. ja. Muy sencillo. Sí, sí. El 95% de los pacientes tienen problema para hacer eso. No sé, yo les digo, oh, a ver, hazlo en tu casa. Pues vas a voltear y, ja, y lo vas a hacer. Sí. Pero si te pones enfrente de otra persona, ay, pues, ¿cómo que, comadre, que yo voy a andar haciendo eso, verdad? Qué vergüenza. Nos da vergüenza, ¿verdad? Entonces, ja, exhalar, ¿no? Ok. Cuando tú no logras exhalar adecuadamente, puedes experimentar un fenómeno que se llama tetania, que es exceso de dióxido de carbono en sangre. Okay. Y entonces, ¿qué pasa con la tetania? Ataque de pánico. Ujú. Tus dedos se empiezan a poner así, Ujú. empieza a poner como si te fuera a dar como un ataque, te empieza a doler el cuerpo, empiezas Te a tronchas, temblar, como te dicen tronchas. la gente. Exactamente. Ajá. Eso es tetania. Ok. Muchas personas pueden vivir años en un tipo de subtetania, Sí, sí, sí. que a largo plazo va a dar lugar a enfermedades autoinmunes, Ok. como por ejemplo el Parkinson, Mm. ¿no? Entonces, muchas personas padecen de tetania sin saberlo. Van a empezar a tener problemas en sus articulaciones, dolor, problemas para estirarse, ¿no? Y eso tiene que ver porque no llevan a cabo una exhalación adecuada. Entonces, ¿qué ejercicio pueden hacer para llevar a cabo esto? Yo le llamo, bueno, se le conoce como la exhalación del corazón. Siempre le digo a mis pacientes, siéntate, inhala y exhala por tu nariz. Les digo, primero escucha los sonidos más lejanos. Ahora, después de un ratito, escucha los sonidos más cercanos. ¿Y cuál es el sonido más cercano? ¿La respiración? Escucha tu respiración al interior de tu cabeza o tu cráneo. ¿Y qué es lo que vas a escuchar más? ¿La inhalación o la exhalación? Exhalación. La exhalación se escucha más. Escucha tu exhalación. En la siguiente exhalación, exhala suave, lento y profundo. Exhala suave, lento y profundo. Exhala tan lento que logres sentir los latidos de tu corazón en tu pecho.
Podemos. El 90% de las personas no va a sentir el latido de su corazón en su pecho. Ajá. Tendrían que hacer este ejercicio diariamente hasta que un día digan, sí, escuché y sentí los latidos de mi corazón en mi pecho. Claro. Sí, perdón. Digo, podemos hacer algo así ahorita. Sí, bueno, Sí. lo explico y lo vamos Ok, haciendo. bueno, perfecto. Entonces, Perdón. cuando tú logres escuchar los latidos sentir los latidos de tu corazón en tu pecho, quedas ahí sintiendo esos latidos de tu corazón en tu pecho en la exhalación. O sea, tú tienes que hacer eso. Exhalar por tu nariz. Y ahí, cuando vas exhalando despacito, vas a empezar a sentir los latidos de tu corazón. Inhalas y exhalas y sientes los latidos de tu corazón. Y ahí te vas a quedar sintiendo los latidos de tu corazón en tu pecho. Después, te voy a pedir que sientas las pulsaciones de tu corazón en todo tu cuerpo. O sea, cómo tu corazón está bombeando, irrigando sangre a todo tu cuerpo y se siente como si todo tu cuerpo empezara a pulsionar. Y vas a sentir tu cuerpo pulsante. ¿Ok? Entonces, después de esto, te voy a pedir que abras una pantalla mental. Y en esa pantalla mental vas a proyectar el recuerdo, la imagen, el pensamiento de un evento amenazante o un evento traumático que hayas tenido. Y cuando tú veas esa pantalla mental y ese evento traumático, vas a observar también qué sensaciones surgen en tu cuerpo. Y entonces ahí vas a identificar 3 cosas: tensión, dolor y cansancio, pero especialmente tensión. Y entonces la persona puede decir, siento que se me tensa la articulación, el pecho, el estómago, siento hormigueo en los brazos, etcétera, ¿no? Y después de eso le vamos a pedir a la persona que se quede ahí sintiendo todo eso, hasta que la sensación poco a poco vaya diluyéndose, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. ¿Lo hago contigo? Sí. Ok. Sí. Bueno, cierra tus ojos. Escucha todos los sonidos que hay a tu alrededor. Siente tu cuerpo. Entramos directamente, escucha tu respiración al interior de tu cabeza, de tu cráneo. Y la siguiente exhalación, exhala suave, lento y profundo. Suave, lento, lento, lento. Exhala tan lento, Natanael, que puedas sentir los latidos de tu corazón en tu pecho. Exhala tan lento que puedas sentir las pulsaciones de tu corazón en todo tu cuerpo. Y ahí quédate, sintiendo tu corazón y sintiendo las pulsaciones en todo tu cuerpo. No pienses, no juzgues, no critiques, únicamente siente. Ahora te voy a pedir que abras una pantalla mental. En esa pantalla mental vas a traer una imagen, un recuerdo. Ya hablaste de tu recuerdo, Natanael. Trae a tu pantalla mental la memoria de ese momento donde se abrió la puerta, saliste por la puerta y te golpeaste. Y te vas a ir al momento que te genere más ansiedad de esa escena. Vete a ese momento. Contempla esa escena. Pudo haber sido durante o pudo haber sido después. Y mientras la recuerdas, lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Y dime, ¿qué sientes en tu cuerpo y en dónde? ¿Qué sientes físicamente, Natalia? Tensión en la espalda. Tensión en la espalda. ¿Qué más? Dolor en la cabeza. Dolor en la cabeza, tensión en la espalda. ¿Tu respiración cómo la sientes? Bien. ¿Alguna otra sensación? Manos, piernas, estómago. Como hormigueo en la pierna del pie derecho. Ok. Entonces ahora vamos a descomponer estas sensaciones. Entonces te voy a pedir que
sientas todo eso al mismo tiempo, cabeza, hombros y pierna, y dime cómo a qué se parece. Esa sensación en tu cuerpo es como si qué. Como una carga, Si esa carga fuera un objeto, ¿qué sería? como una roca grande. Eso es, siente esa roca grande. Únicamente siente eso. Cierra tu pantalla mental, únicamente siente esa roca grande. Y ahí quédate un momento. No luches contra esa sensación. Deja que esa sensación se exprese. Deja que esa sensación se libere. Y dime cuando esa sensación empiece a bajar de intensidad. Exhala. Exhala. Abre tu boca y exhala como si estuvieras muy cansado. Eso es. Como si estuvieras muy cansado. Mm. Wow. Exhala fuerte. Mucho de la memoria traumática se encuentra en tu hígado. Ah. Uh. Yeah. Mm. Y así como estás ahorita, cierra nuevamente tus ojos. Vamos a hacer una pequeña evaluación. Vuelve a recordar, abre tu pantalla mental. Vuelve a traer a tu pantalla mental esa escena. Mientras contemplas esa escena, ahora observa los pequeños cambios que se generaron en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo lo sientes más que, lo sientes menos que. Pues sí se me quitó el dolor de cabeza, la espalda y el hormigueo. Ujú. Sí se me quitó.
O sea, bajó la intensidad de esas sensaciones. Sí. Ok, muy bien. Puedes ir abriendo tus ojos. Pues fíjate, hay un elemento importante como para entender esto que yo realizo, que es algo que llamamos la representación objetal. Ok. Uno tiene una representación del evento traumático, lo que sucedió. Pero también se encuentra la representación orgánica de tu cuerpo en este momento al recordar eso. Ok. Cuando tú recuerdas eso, se activa una memoria en tu cuerpo. ¿En qué me especializo yo? En desmontar esa representación objetal de tu organismo. Ok. De tal forma que cuando tú recuerdes esa representación mental traumática, tu organismo ya no reaccione desde el sistema nervioso simpático, Ok. sino es inducir un estado del parasimpático, activar tu nervio vago, para que a la hora de volver a recordar ese evento traumático, ya se encuentre liberado el afecto, la carga afectiva de esa memoria traumática. Ok, entiendo. Ese es el trabajo que yo realizo. Ujú. Cuando la sensorialidad de tu cuerpo cambia con respecto a la memoria traumática, al ser desafectada, ¿verdad? Empieza a ser, en términos generales, más neutral. Ajá. Deja de tener esa carga. La persona puede digerir mejor ese momento traumático. La persona puede hablar sobre ello. Porque al hablar, la palabra también es energía. Y cuando la persona logra hablar de ese objeto, también logra alterar la memoria de ese objeto. Ok, entiendo. No, pues está muy interesante porque sí, o sea, pues voy siendo totalmente sincero, ¿no? Sí, sí sentía un dolor en la espalda y en la cabeza y un hormigueo en la pierna derecha. Pero sí cuando estaba haciendo la respiración y los movimientos que hiciste, sí se me liberó esa causa. Sí, realmente sí se me quitó el hormigueo Ujú, y el dolorcito que traía en la cabeza. La ujú, espalda sí todavía la siento un poco, pero no tanto. ujú. Ok. O sea, sí la siento, sí siento como que una tensióncita, pero no como la sentía de principio, pues, ¿no? Y es que vamos viendo cómo las memorias tienen substratos. Ok. O sea, las memorias es un trabajo arqueológico. Una memoria, abajo de esa memoria otra estratificación, Ujú. ¿no? Entonces, le podemos preguntar a tu cuerpo, ¿en qué otros momentos te has sentido igual que cuando experimentaste esa experiencia traumática? ¿No? Entonces, bueno, tú ya empiezas a hablarme de otras experiencias que has tenido donde no te pasó lo mismo, pero te sentiste igual. Ok. Y eso es lo que yo trabajo. Esa memoria, porque a veces la puedes tener en el presente, porque el pasado solamente existe como una abstracción. Para tu cuerpo no existe el pasado. Claro. Nuestro cuerpo vive en un eterno presente. Sí, Lo que tú porque recuerdas es una actualización en el presente. sí, porque al final de cuentas el cuerpo tiene el poder de sanarse, pues a sí mismo, pero es la memoria Ujú. la que recuerda esos traumas Exacto. o ese daño que sufrió nuestro cuerpo, ¿no? A Eso nivel físico. fisiológico, a nivel celular, el trauma es un problema metabólico. Y eso es bien importante y bien interesante entenderlo así. Porque yo lo que de alguna forma voy a ayudarte a ti es que tu cuerpo pueda metabolizar esa memoria traumática. ¿Qué es metabolismo? Intercambio de materia por energía. Ok. ¿Qué significa que sea un problema metabólico? Que hay algo ahí que tu cuerpo no ha podido descomponer y por lo tanto no ha podido extraer y no ha podido desechar. El contacto permite precisamente activar tu metabolismo en las células de tu cuerpo para llevar a cabo ese proceso metabólico. Ok. Está muy interesante, la verdad. Sí, porque sí entiendo, ¿verdad? De esa parte, ¿no? O sea, muchas veces, pues tenemos un trauma que no hemos sanado, como quien dice, pero a nivel, mental, Ujú. nivel mental, y se me hace muy interesante todo esto, que te quería preguntar, ¿cómo acompañas a esas personas
cuando traen un dolor físico que les está afectando de manera emocional? ¿Cómo los acompañas tú? Pues mira, yo les doy acompañamiento a muchas personas y un elemento que es importante aquí, tú lo acabas de decir, nuestro cuerpo es el que sana. Entonces yo acompaño a desbloquear las fuerzas autocurativas de tu cuerpo. Y una parte muy importante de lo que tiene que ver con el dolor es que yo trabajo a nivel de la manipulación manual y yo lo que hago es rastrear de dónde viene el dolor. Donde está el dolor no se encuentra la causa del dolor. Por ejemplo, una vez atendí a un paciente que venía dice, tengo 2 años con un dolor de cuello, me dan masaje, se me quita un ratito y me vuelve a dar. Yo empiezo a llevar a cabo la ruta del dolor y de repente me encuentro que ese dolor viene de aquí. Dice, nunca nadie antes me había tocado ahí. Y cuando empezamos a trabajar ahí, se le empieza a quitar el dolor de cuello. ¿No? Pacientes que llegan con dolor en manos. ¿No? Y cuando empiezo la lucha del dolor, también viene de por acá. En algunos pacientes desarrollan algo que se llama dolor visceral referido. Les duele mucho los hombros y el cuello, pero es un problema de hígado, que es lo que yo te identifiqué. Sí, es lo que te iba a Es un preguntar. problema de hígado. Es lo que te iba a Ahí está preguntar. tu Quiero trauma. saber qué En onda diferentes tradiciones espirituales, en el hígado tenemos un alma. ahí. Ok. Está el alma del hígado, por ejemplo. Entonces hay que trabajar con esa alma del hígado. Sí, de hecho, un invitado que por ahí está, ya salió su podcast, Don Nicho, nos habla que existe el alma del hígado, existe el alma del corazón Exacto. y hay varios almas, ¿no? Sí, tenemos varias almas. No es solo una, ¿no? Ajá, Entonces, es correcto. sí te iba a preguntar qué onda con mi hígado. Sí, por ejemplo, pues hay que trabajar ahí. Yo, aparte de lo que yo te hice ahora, y después yo trabajo a nivel del jara. Nuestro jara es nuestro abdomen. Okay. Yo me especializo en un tipo de psicoterapia de los órganos y de las vísceras abdominales, ¿no? Entonces, a través de la manipulación manual, yo voy sintiendo dónde se encuentran los bloqueos y voy trabajando con diferentes técnicas de manipulación, que puede ser presiones, que puede ser sobada, que puede ser vibraciones. Voy trabajando mucho con la pantalla mental. Yo le pregunto a tu hígado, hago una conexión de tu hígado con tus lóbulos prefrontales. Hago una conexión. Entonces le pregunto a tu hígado de qué estás enojado. Okay. ¿No? Entonces digo, ahí en tu hígado, aquí guardamos el enojo, la impotencia, la frustración, el odio. ¿Quién te hizo daño? Okay. ¿A quién no has podido perdonar en este momento de tu vida? Entonces, junto con el hígado, el trabajo manual, también yo tengo varias compañeras que realizan un trabajo de desintoxicación. Yo le digo, ¿y sabes qué? Ve con tal compañera para que te ayude a desintoxicar tu hígado. Yo hago una desintoxicación energética, pero también estás consumiendo ciertos tipos de alimentos o de grasas o de disruptores hormonales que te están generando una inflamación en tu hígado. Entonces hay que trabajar con esta parte del hígado. Sí, también te iba a preguntar eso, si tiene algo que ver la alimentación sobre esos traumas también, ¿no? Sí, el azúcar. El azúcar. Cuando una persona vive una experiencia traumática, hay dolor en el cerebro. Hay dolor en el cuerpo y hay dolor en el cerebro, ¿no? Ese dolor en el cerebro tenemos 42 zonas de recepciones de dolor precisamente en nuestro cerebro. Hay una parte de tu cerebro que se llama la ínsula que recibe toda la información de tus intestinos. Okay. Y puede decidir la ínsula si eso es algo placentero o displacentero. Cuando tu ínsula se activa en algo displacentero, tú vas a buscar cómo paliar ese dolor en tu cerebro. No te duele en el cerebro, te duele en el cuerpo, pero ahí se encuentra en el cerebro. Es algo muy interesante. Es el ejemplo del miembro fantasma. Una persona con un brazo amputado, de repente le duele, pero dice, pero ya no está el brazo. Sí, claro. Es igual acá. Tu dolor, aunque tú lo identifiques en tu cuerpo, también se encuentra en tu cerebro. ¿Qué es lo que hacemos para poder paliar ese dolor? Azúcar. Cuando tú consumes azúcar,
se activan algo se llaman una zona de tu cerebro, en la hipófisis, y liberamos una sustancia que es sumamente adictiva, mucho más adictiva que cierto tipo, de drogas, ¿no? Entonces, lo que hace el azúcar es paliar de forma momentánea la experiencia de dolor. ¿Okay? Entonces, eso va a llevar a que una persona entre a un círculo vicioso de trauma, consumo de azúcares, paliativo, y después una experiencia de vacío que va a activar nuevamente la ansiedad de la memoria traumática y volver a consumir azúcar. Entonces, cuando hablamos de que el azúcar tiene un elemento emocional, es porque el azúcar funge como un paliativo frente a una experiencia de dolor en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Pero es falso. Solamente le estamos dando un paliativo, pero no estamos abordando el problema de fondo. Se llaman beta-endorfinas, es porque se libera en el cerebro. Okay. ¿Qué consejo le darías a una persona que siente que está cargando con dolores que no entiende? O sea, que no sabe por qué le vienen, pues. Es muy común, muy común. Fíjate que yo, al trabajar con muchas personas como en el nivel más espiritual, Uh-huh. vamos encontrando que muchos de esos dolores no son suyos, como dice por ahí el título de un texto, ¿verdad? Este dolor no es mío. Y efectivamente, cuando yo trabajo a nivel del campo energético, yo también trabajo con las personas, digo que como si fuera una constelación familiar, pero no es una constelación familiar. Okay. Digamos que es una constelación somática. Yo digo, tu cuerpo es un oráculo. Así como trabajamos con oráculos, el oráculo de las diosas, el oráculo de los animales. Bueno, no hay mejor oráculo que tu cuerpo, ¿no? Los nigromantes utilizaban las vísceras como un oráculo, ¿no? Más para entender esa referencia cultural histórica. Tu cuerpo es un oráculo. Me recuerda cuando los doctores usaban la orina para Ándale. o sea, detectar ciertas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Okay. Entonces, tu cuerpo, cuando entramos en trance, yo puedo trabajar en el campo energético y puedo trabajar con las memorias de tus ancestros en tu cuerpo. Y tu cuerpo es una brújula. Tu cuerpo nos permite preguntarle a tus ancestros. Y es muy interesante porque de repente la persona empieza a tener diferentes tipos de malestares, sensaciones, Uh-huh. hasta de dolor muy intenso, sin que nadie toque a la persona, ¿no? De dolores donde las personas gritan. He tenido pacientes muy frecuente que cuando contactan ese dolor gritan. Pero yo no estoy tocando a la persona, Claro. ¿no? Pero sí está siendo tocada. Sí está recordando memorias a nivel transgeneracional que se encuentran en el campo. Sí. Entonces, esas memorias se pueden liberar. Yo también después toco para ayudar a liberar aquí y ahora en tu cuerpo esa memoria del allá y el entonces que se encuentra presente en este momento en el campo energético. Sí, porque me comentabas que eso es transgeneracional y hasta de vidas pasadas. Transmigratorio, por supuesto, de otras vidas. Claro. Fíjate que el tema transmigratorio, pues no es algo que yo haya dicho, yo voy a estudiar terapia regresiva de vidas pasadas o algo así. Simplemente se me presentó en una clínica. Uh-huh. O sea, los pacientes empezaban a recordar cosas. Y entonces, desde la tradición positivista, cientificista, materialista, pues esos solamente son fantasías. Claro. ¿No? Pero son fantasías que pueden tener un efecto terapéutico en las personas o no, ¿verdad? Pero cuando estas fantasías van más allá y en esas fantasías se confirman datos históricos, y es mucha coincidencia. Y cuando empiezas a ver que muchas personas empiezan a confirmar en sus fantasías datos históricos, dices, esto no es solamente fantasía. Uh-huh. Esto nos habla que sí hay algo más que procesos biomecánicos en nuestro cerebro, que nuestra mente no se reduce a los neurotransmisores ni a las neuronas, sino que nuestra mente es expandida, que el universo es mental
y que en ese universo hay memorias, el espacio tiene memorias. ¿No? Vamos dejando una huella energética en cada lugar donde nos encontramos. Y esa huella energética es como si quedaran grabadas en una cinta magnética, en un campo electromagnético. Okay. Nosotros, nuestro linaje espiritual es cuando entramos en esos campos electromagnéticos, como los antiguos cassettes. Ahí están. Se le conoce como el palimpsesto. Antes, cuando tenías textos de piel de animal, pues no había muchos animales en toda esa zona del Medio Oriente, pues tenían que borrar lo que se había escrito y volver a escribir. Actualmente, cuando los arqueólogos, las arqueólogas, los paleontólogos recuperan estos objetos, pues los ponen en rayos X y observan que lo que está escrito, detrás hay otra cosa escrita, y detrás hay otra cosa escrita, y detrás hay otra cosa escrita. Claro. Nuestro cuerpo es un palimpsesto. Nuestro cuerpo es un campo electromagnético que tiene memorias grabadas. La punta del iceberg es nuestra vida, pero únicamente es el 1% de todo el iceberg que se encuentra sumergido en el inconsciente y en un inconsciente a nivel colectivo. O sea, nada más estamos viendo la puntita del iceberg, todo lo que hay. Entonces, cuando trabajamos con el cuerpo, como es un oráculo, nuestro cuerpo nos permite entrar ahí. Podemos hacer que nuestro cuerpo ensueñe. Se llama así ensoñación corporal. Lo que yo trabajo con un paciente, en lo que tú entraste ahorita es una ensoñación. Sí. Yo induzco un estado de ensoñación, un estado de alteración o de expansión de tu conciencia. En esa expansión de la conciencia no es una expansión hacia afuera, es una expansión hacia adentro, hacia las profundidades de ese iceberg, ¿no? Lo que llaman psiconáutica. Muchos utilizan plantas externas. Yo digo, tú tienes tu propia planta. Sí. ¿Sabes dónde se encuentra esa planta? En el vaso. Yo lo descubrí cuando yo empecé a trabajar con el jara, con los órganos y con las vísceras. Me daba cuenta que cuando presionaba aquí, entre el intestino grueso, transverso y el descendente y el vaso, ahí se producía algo. Como si hubieran consumido niños santos o ayahuasca. Una medicina ancestral. Una medicina ancestral. Yo digo, wow. Y las personas que ya habían vivido algo así me decían, oye Miguel, tú trabajas, pues ¿cuál es la medicina con la que tú trabajas? Le digo, ¿qué me diste? Que tú traes. ¿Qué me diste a tomar? ¿Qué me diste a tomar? Porque esto yo solamente lo he vivido con ayahuasca y con niños santos. Muchas personas que viven ayahuasca, es muy raro, pero las mandan conmigo. Me dicen, la abuelita de la ayahuasca me dijo que fuera con... Yo no soy seguidor de la ayahuasca, o sea, sí la he experimentado porque digas, yo cada 8, 15, una vez al mes, o sea, nomás probado una vez y ya. Claro. Pero tengo pacientes que me dijeron que viniera contigo. ¿Quién? La abuelita. ¿Cuál abuelita? Pues la de la ayahuasca. ¿De qué abuelita hablas? Para que me liberaras el jara. Y varios pacientes me han llegado con esa información, que no se conocen entre ellos. Una vez estaban ahí juntos, le digo, ¿te acuerdas lo que tú me dijiste de que te dijo la abuelita? También. ¿No algunos me conocían y otros no. ¿Y qué te dijo? Pues que viniera contigo. Y la otra, no, pues yo también me dijo lo mismo. Y a mí también me dijo lo mismo. Y en diferentes lugares y en diferentes experiencias. Entonces, ¿quién sabe que tenga ahí mi nahual? Curioso. Mi tonal con la abuelita de la ayahuasca, que yo no soy muy afecto, claro. Pero dice, pues ve con Miguel porque ahí hay algo que hay que liberar a nivel de los ancestros en el cuerpo. Yo sí tengo una pregunta, bueno, no es tanto al tema, sino ahorita que estamos hablando de estas medicinas ancestrales. Porque la otra vez me hicieron una pregunta, bueno, dejaron una pregunta en los comentarios. Bueno, no una pregunta, más bien. Me decía la persona, es que, o sea, él dice que pues estas medicinas pues en realidad nada más son, pues, ¿cómo le podemos decir? Alucinógenos. Que para él nada más son alucinógenos. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero yo digo, bueno, sí, es correcto, ¿no? O sea, sí tienen esos efectos alucinógenos. Pero lo que me doy cuenta es que muchas personas que lo hacen, pues tienen un cambio en ellos, ¿no? O sea, cambian de alguna manera y se alinean y pues, eligen el camino, ¿no? Vamos a decir. Entonces,
¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo creo que desde una perspectiva materialista, eso es correcto. Ok. Claro, si tú tomas cierto tipo de moléculas, va a generar un efecto bioquímico en tu cerebro. Cualquier sustancia que tú tomes genera un efecto bioquímico en tu cerebro que puede alterarte. Sí, se ¿No? llama honguitos, niños santos, ayahuasca, Todo. búfalvarios, todo eso. Exacto. Ahora, lo que es cierto, más allá de esa visión materialista, es la teoría del embudo. La teoría del embudo plantea que nuestro cerebro es una antena, pero que nuestros lóbulos prefrontales operan como un embudo que no nos permite conectarnos con el todo. Cuando los lóbulos prefrontales se relajan, ¿no? Lo que los franceses llamaban le petit mort, una pequeña muerte del ego de los lóbulos prefrontales, no desaparece, se diluye, se relaja, permite que haya una mayor conexión con el campo. Okay. Es lo mismo que decían con respecto a la muerte. O sea, cuando antes se hablaba de experiencias cercanas a la muerte, decían, no, es que cuando tú estás muriendo se genera un estado de estrés tan grande que se libera la oxitocina. Y la oxitocina junto con otros neurotransmisores va a generar una serie de recuerdos de que llega Jesús o que llega Buda o que llega tu mamá o que llega tu papá por ti y entonces se va, ¿no? Pero dices, ok, concedamos que existe eso. Pero ¿qué pasa con esas personas que se salen del cuerpo y que pueden saber, ¿verdad? Aunque el cuerpo está inerte, que están tales y tales médicos y que afuera estaba pasando tal cosa, ¿no? O qué sucede cuando muchas personas que están en estados de ensoñación, que eso se han hecho experimentos, sueñan lo mismo. Uh-huh. Entonces ya no lo es ahí hasta llega el materialismo. El materialismo dice, sí, es tu psicosis individual. Bueno, entonces es un estado psicótico, alucinatorio, sí, individual, y ya. Pero cuando tú dices, ok, tenemos aquí una segunda persona y una tercera persona, bueno, psicosis, locura de a dos, ¿no? O sea, se influyeron. Sí, pero ¿qué sucede cuando esta persona está acá y lo vivió en tal lugar, esta otra persona lo vivió en tal otro lugar y esta persona lo vivió en tal lugar o en otra cultura? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que muchas personas, no solamente en esta cultura, sino que en otras culturas a lo largo del tiempo, vean las mismas experiencias, los mismos fractales, experimenten sensaciones muy similares? Entonces, hay cosas ahí, por ejemplo, que tiene que ver con lo paranormal o con la parapsicología, que la ciencia oficial materialista, por la propia limitación metodológica y epistemológica, no le permite integrar esos datos el proceso de explicación. Porque siguen operando bajo una biología que entiende la vida desde la no vida y bajo una física newtoniana mecanicista que no entiende aún del campo cuántico. Okay. Entonces, no creo que falte mucho tiempo, ¿verdad?, para que empecemos a desarrollar una tecnología que pueda medir eso que actualmente con nuestra tecnología no podemos medir. El futuro de la ciencia, desde la física cuántica y desde una biología postmaterialista, empiezan a dudar del método científico materialista actual. Y no significa que se quede o que se eche a un lado la ciencia, significa ampliar la ciencia. La ciencia no piensa, necesitamos la sabiduría y necesitamos el arte, ¿verdad? Yo no niego la ciencia. No. Yo la integro, me interesa la ciencia, pero tampoco niego la sabiduría ancestral, que está presente hoy, aquí y ahora y sigue viva en nuestras comunidades y sigue viva aquí entre nosotros. Sí. Nuestra ancestralidad no es de museos. Nuestra ancestralidad no se encuentra en el Museo de Antropología e Historia. La ancestralidad no se encuentra en los museos de las localidades, en los registros fósiles. La ancestralidad es un campo, es una conciencia colectiva que tenemos en México. Y ya nos da de facto. O sea, no hay que buscarla, la vivimos, la chupamos desde la infancia.
Y la tercera es desarrollar el oficio, el arte. Y ese arte, pues te va llegando. O sea, lo bajas, Claro. lo recuerdas, ¿no? De repente en tu cuerpo hay algo Lo canaliza. que se reactualiza, ¿verdad? Y dices, esto ya lo sabía hacer. Sí, lo canaliza. Sí he visto ahí mucha gente que menciona que pues canalizan información que pues ellos no, pues ellos afirman que no sabían, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Ujú. Sí, se me hace muy interesante todo Entonces, esto. con el tema de lo que le llaman, pues los psicodélicos, Sí. pues no son fantasías solamente. ¿Hay un elemento de fantasía? Pues sí, porque hay una alteración, o sea, ni modo de que no. O Claro. sea, alguien puede decir, ay, pues lo que estabas borracho y lo que viviste borracho, pues no existe. Pues sí, claro que hay eso es obvio, ¿no? Pero el elemento de las plantas medicinales es que hay algo más. O sea, la muerte no se reduce a una experiencia de oxitocina por estrés extremo durante la muerte. Hay algo más, hay algo que aún no podemos explicar, ¿verdad? Entonces, acá, en todas estas plantas sagradas, por supuesto que hay algo más, Claro. entonces, Sí. ahí es importante el discernimiento. Es bien Discernir. importante el discernimiento, porque no significa entonces lo contrario, que decir, todo lo que viene de la ayahuasca, todo lo que viene de la psilocibina es cierto. No, porque hay personas que me han llegado, es que la psilocibina me dijo tal y tal y tal cosa. Y entonces es importante mantener el escepticismo y la duda. Claro. Sí, Yo creo que porque el pensamiento crítico sigue siendo válido en este campo del chamanismo, de las terapias holísticas, de las terapias alternativas, de la espiritualidad. Y el concepto que nos permite tener un pensamiento crítico en este ámbito es el discernimiento, ¿no? O sea, esto... sí es lo que siempre digo ¿para qué? Ujú. que hay que cuestionar todo, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero tú tienes que aprender a discernir. Lo que digo yo es que yo me quedo con lo que resuena conmigo, ¿verdad? Que resuena así, esto sí resuena conmigo, para mí esto sí es real. Y lo que no, pues, no, ya. Ujú. Entonces hay que pues, trabajar en el discernimiento y saber diferenciar las Exactamente. cosas. Miguel, me encantó esta plática contigo, esta conversación. Eh, Tú haces, o bueno, tienes tu consultorio aquí en Guadalajara. Sí, tengo un consultorio y yo te decía, pues yo me dedico a dos cosas, atender pacientes desde este acompañamiento somatoespiritual Ujú. y la segunda tengo un proyecto que se llama Altersoma, donde brindo cursos, talleres, entrenamientos. Ok. Uno, a personas que quieran aprender a hacer esto que yo hago y yo lo comparto con todo mi amor. Y dos, a personas que quieren aprender esto pero para sí mismas, Claro. como una forma también de autoexploración, ¿no? Entonces, Claro, pues por ahí tengo talleres, cursos vivenciales y muchos también ya les tengo en línea porque ya muchas personas ya no pueden acudir en presencial, entonces pues los grabo, o sea, puede ser en línea los también. tengo en línea, sí, entonces tengo Ok. alumnos en Chile, en Praga, en España, en Estados Wow. Unidos, Sí. pues que toman estos cursos en línea Ujú. y pues les pido que tengan una modelo con quien puedan practicar, me envían sus videos, yo les voy dando un seguimiento muy particular, Ujú. o sea, personalizado, una supervisión personalizada, y eso también va garantizando que las personas en donde se encuentren O sea, puedan reproducir esta si metodología. los acompañes en todo ese proceso, pues. Exactamente. Muy bien, perfecto. Entonces vamos pues a dejar aquí tus redes, tu número de contacto Ok, claro que para sí. que las personas que estén interesadas, pues, tal vez en ir contigo y recibir esta, pues, sanación, ¿verdad? Puedan contactarte. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿crees que puedes regalarle algo aquí a la comunidad? Claro. Pues vamos a tener dos regalos. Uno sería para las personas que se dediquen a este campo. Yo tengo un libro que se llama Los fantasmas del cuerpo. Ok. Y ese libro se los vamos a dar en PDF y pues ya tú pones la dinámica.
No Ok, sé cómo ese podría ser eso. libro sería para una persona, No, pueden ser varios. para el que quiera. Sí, sí, sí. Ah, pues ya lo vieron, este PDF lo podemos compartir, es más, se lo voy a dejar ahí en el grupo de WhatsApp, se lo voy a dejar para que le descargue Para que, quien bueno, lo que quiera. podemos hacer es más bien Sí, quienes, pues que se suscriban a tu canal sí, y sí. quienes se suscriban a mi canal, No, no, pues es ¿no? que, A mí en YouTube me pueden encontrar cómo acomodar el alma al cuerpo. ok. Entonces, ya sea que se suscriban a tu canal y después se suscriban al mío y ya les damos su Ah, PDF. pues ya lo oyeron, ¿eh? Desde Hay ahí. que suscribirse, plebes. Suscríbanse al canal, suscribirse al canal de Miguel para que tengan su libro muy bueno, ¿eh? Exacto. Y Y la segundo regalo es para las personas que estén aquí en Guadalajara de forma presencial. Los miércoles damos sesiones gratuitas. ah, Los miércoles de 9 de la mañana a 12 del día. Solamente que me escriban a mi WhatsApp para agendarlas. No va a ser inmediatamente. claro, Hay que ir agendando esto. Pero pueden recibir una sesión de 45 minutos. Una sesión un poquito parecida a la que tú viviste. Se hace en camilla y es para es una forma que tenemos de recuperar el alma y acomodarla al cuerpo. gratis, ¿verdad? Es gratuita. Ya la vieron, gente. Estamos acá en Ciudad del Sol. Esto es completamente gratis, ¿no? O sea, esa sesioncita de 45 minutos aquí en el consultorio de Miguel es gratis. ¿Están en dónde? En Ciudad del Sol. Sí, Acá muy pasar cerca por Plaza del Sol y por... tener la dirección exacta. Sí, ya que me escriban por WhatsApp, ya les Se los paso paso. Ah, la ok. dirección para hacer la Ya cita. saben, pues, le escriben a Miguel. Aquí vamos a dejar el teléfono de él, el WhatsApp. Le escriben para que les dé la dirección correcta y vayan con él. Bueno, agendarse, ¿no? Hay que agendarse primero porque, pues, ni modo que se acumule toda la gente ahí, ¿verdad? En la consultorio, no queremos eso. Se agendan y van un miércoles que son gratis, ¿no? Los días miércoles son gratis las sesiones ahí en su consultorio, ¿no? Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido acá a grabar con nosotros. ¿Algún mensaje que No, pues quieras gracias a dejar? ti, Natal, por la invitación, por venir aquí a compartir esto. Pues el mensaje es que estamos viviendo, mira, yo estoy muy metido en el tema de la cosmología. Ok. Y yo creo que ahorita estamos recuperando cosmologías, formas de vivir y de estar en el mundo muy ricas. Desafortunadamente nos impusieron una cosmología newtoniana, una cosmología dualista, una cosmología monoteísta, y eso redujo mucho nuestras capacidades. Creo que ahorita, sin negar eso, estamos recuperando otras cosmologías y estamos creando nuevas cosmologías. Y pues es invitarlos a ampliar la cosmología de nuestro cuerpo, verlo más allá de esta visión fisiológica y mecanicista, empezar a entender nuestro cuerpo desde una visión postmaterialista, espiritual, y que podamos entender y experimentar intuitivamente esa inteligencia que está en nosotros, pero que es más que nosotros mismos y que nos permite llevar a cabo este proceso de sanación, que actualmente se le llama autorregulación. Entonces, la invitación es a despertar tu cuerpo, a despertar tu nahual, a Ándale. despertar tu tonal, a despertar tu yolotl, ¿verdad? Yo creo que esa sabiduría nos va a permitir conectarnos con nuestros ancestros, nos permite conectarnos con la fuente, nos permite conectarnos con la tierra y poder transitar en este mundo en equilibrio y sin tensión, ¿no? Como en Perfecto. el yoga. Ándale. Stiram Sukha, ¿no? Una postura, ¿verdad? En equilibrio y sin tensión. Es el camino del tolteca, ¿no? El equilibrio del daoísmo. Me encanta porque precisamente este podcast pues se llama El despertar de Nahual y es la intención de este podcast, ¿no? O sea, que vayamos juntos despertando, ¿no? Ir despertando poco a poco, pues a través de ti, a través de otros invitados, pues aprendiendo, ¿no? De todo esto, que es súper importante porque pues mucha gente se siente apática, mucha gente se siente mal, mucha gente, y tal vez sea algún trauma, ¿no? Un trauma que no han sanado y es muy importante tu trabajo.
para en esos aspectos. Y también que no somos simplemente pues este cuerpo o esta alma que nos dicen, sino que somos pues muchísimo más, ¿no? O sea, somos un universo entero, yo creo, ¿no? Entonces Sí. hay que irlo descubriendo, hay que irlo despertando poco a poco, y es gracias a ti, a tu trabajo de otras personas, que poco a poco se va logrando esto. Miguel, gracias por haber venido, y pues igual tal vez grabemos una parte 2, ¿verdad? Más adelante. Ok, muy bien. Sí. Ahí pues agendaremos con Miguel, y pues gracias. Un gusto. Nos vemos en la Hasta luego. próxima.